JC, qué onda, qué gusto tenerte aquí en nuestro congreso. Eres el que siempre ha estado desde que iniciamos. El padrino. Eres el padrino, El eres padrino. el tío de este congreso. El tío. Sí, no, ya han sido muchos años y todos los años, aunque no lo creas, yo me he llevado más de No lo que he creo. venido a dejar. No creo. O sea, palabras proféticas, por ejemplo, la de hace 3 años, No, ese estuvo que Dios impresionante. al pie de la letra En orden. cumplió lo que aquí se profetizó. O sea, eso es impresionante. Es increíble. ¿De verdad? Pero que Dios te hable así con palabras tan claves como en esta semana alguien te va a pagar tu Starbucks y que Sí. en esa semana alguien te lo pague, que no te conozca y todo eso, dices, wow, ¿qué está pasando, no? En este Sí, congreso, sí. ¿qué pasa aquí? Que Dios tiene algo para el que lo quiera recibir, Eso ¿no? es increíble. Y esa ha sido nuestra oración. Dios, que los chicos se vayan con una palabra específica de lo que tienes para Claro, sus vidas. no, lo que hemos vivido ayer fue espectacular. Estuvo Había increíble. un ambiente, una presencia de Dios que el que llegara podía sentir Se que sentía. algo, el que no quiso, o sea, no lo recibió. Estuvo Pero ayer impresionante. estuvo Y impresionante. se está cargando, se está Sí, cargando cada el vez ambiente. vamos. Hoy en la mañana que estaba Chris Overstreet ministrando, lloró por los chicos, hubo un momento, yo estaba seteando todo aquí con el equipo y estaba en la puerta y estaba escuchando cómo Chris empezó a orar por el Espíritu Santo. Dijo, voy a contar hasta Wow, 3, wow. el Espíritu Santo va a entrar y te prometo, contó 3, los chicos empezaron a recibir, yo estaba ahí parado, yo empecé a llorar, y yo estaba trabajando, ¿sabes? No estaba ahí levantando las manos, simplemente estaba yo conectando las luces. Y era algo tan fuerte que se siente la presencia de Dios, que ese ha sido nuestra oración. Claro, porque cuando algo es de parte de Dios y Dios fluye, no necesariamente es a la hora del púlpito, ¿no? Sí, a la sí, hora sí, del sí, mensaje, sino que tú te diste cuenta ayer en la noche cuando estábamos cenando juntos, Sí. cómo todo el equipo de Chris empezó a fluir y empezó a traer palabras, pero unas palabras acertadas. Totalmente. O sea, de cosas que ni siquiera sabía y entonces tú dices, ¿esto es Dios? Sí, O sea, sí. ya si como, si no termino de cenar, lo que sea, es lo de menos. Lo importante es lo que estábamos viviendo y experimentando ahí adentro, ¿no? Dios ¡Wow! está hablando. Increíble. Qué increíble tenerte de regreso, como cada año. Esperamos No. que siga siendo Espero el tío. que no me excluyan el próximo año. Tú eres de base, tú ya eres de aquí, de este congreso. Gracias, es amigo, tuyo, gracias. eres familia. Y oye, estamos inaugurando también este podcast. ¡Wow! ¿Es el primero? Va a ser el primero. ¡Wow! Increíble. De verdad no se lo pierdan porque uno aprende tanto. Si le dedicáramos un poco de tiempo a esto, realmente enriquecería nuestras vidas de una forma Mucho. impresionante. En todo el contenido que ahorita está atacando en redes sociales, queremos hacer contenido que también te lleves con algo. Así es. Que pueda Amén, marcar tu amén. vida. Entonces, gracias por estar con nosotros. Pues gracias Tu por invitarme a estar aquí en el inicio. No, gracias. ¿Quién más? ¿Quién Bueno, más? es que tú El tienes tío. tantos amigos también. Tienes tantos amigos. O sea, yo voy para Estados Unidos y de repente, aquí vivió David. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Estoy en todos O lados. sea, estabas en todos lados. En Sí, todos sí. lados. Eres famosito, ¿eh? Eres muy Un poquito. famoso. Yo Por lo- soy el amigo de los famosos. Luego me dicen a mí, es que Jaycee, tú eres bien famoso. No. Yo soy el amigo de los famosos. No, todo el mundo te conoce, todo el mundo te amamos. Gracias, amigo. Oye, y para empezar, ¿quién más que tú para hablarnos y contarnos testimonios de qué es seguir a Jesús? Wow. Yo creo que el testimonio más grande es la parte que nadie ve. Cierto. Porque hablarte sobre, he participado en la resurrección de una persona, sí. Hemos visto milagros, por ejemplo, en la India, en donde un niño con muerte cerebral volvió a tener funcionamiento cerebral. Wow. Es tal vez muy fácil decirlo, ¿no? Sí. El hablar sobre cuando en Rusia, en un evangelismo, en un celo de parte de Dios, me pongo a predicar en medio de un grupo Hare Krishna y mi voz más alta que la de ellos y que todos me escucharon en ruso cuando yo no sabía hablar ruso en ese momento. O sea, es muy fácil hablar de eso, pero yo creo que los milagros más grandes suceden ahí en la intimidad con Dios, cuando nadie te ve y cuando Dios quebranta tu corazón, te destruye por dentro. Wow. Y sales de tu habitación transformado en otra persona, con otros intereses, con otra visión. Yo creo que esos son los milagros más grandes. Hace rato venía platicando con tu papá de su testimonio. O sea, yo a tu papá lo tenía
no sé, en una vitrina de la santidad andante, de todo eso, y me platica su testimonio y digo, ¿cómo es posible que no me sabía toda esa parte de tu vida? Y entonces, para que, de lo que él fue a lo que hoy lo es, que se ve ahorita, eso es un milagro de parte de Dios. Sí. O sea, inevitable, o sea, inevitable. indubitable. Yo recuerdo, un día estaba con mi abuela y mi abuela me llevó a conocer a sus amigas y me empezaron a saludar. Dijo, es el hijo de Gerardo. Y muchas me dieron el pésame, sentimos de tu papá, porque pensaron que crecí sin papá. Y yo me quedé, ¿pero cómo? Y me dice, ¿qué? ¿Tu papá sigue vivo? Y le digo, sí, nunca se murió. O sea, y me dijo, no, es que tu papá era terrible, No, sí. pensamos que estaba muerto ya, ¿no? Y mi abuela voltea y dice, es que tu papá sí era muy terrible. Yo vengo impresionado, veníamos en el carro y yo creo que esos son los milagros más grandes que suceden en la vida de una persona. Esos que nadie te ve, en donde estás tú a solas con Dios y Dios transforma tu corazón, ¿no? Ahí, adentro de ti, es donde vienen los milagros más importantes de tu vida, ¿no? Y yo lo he experimentado, yo creo que esos han sido los momentos, esas veces, yo no sé la juventud hoy en día, o más bien sí lo sé, pero en ese entonces, cuando buscábamos la presencia de Dios en nuestra habitación a solas y caíamos de rodillas y llorábamos y Dios nos hablaba y decíamos, ya, si me muero, ya que me muera, ya en este momento, ya no me importa nada más que vivir esta experiencia con Dios, ¿no? Y creo que esa es una de las carencias que la juventud hoy en día tiene, el tener esos encuentros personales con Dios, el poder entender que nuestra adoración no es cantando, no es solamente tocando o cantando o danzando, ¿no? Sino que es un estilo de vida. Entonces, sería muy bueno hacer un podcast que dijera adorando sin cantar o adorando sin tocar, ¿no? Sí, sí. Porque nuestra vida tiene que ser una completa adoración a Dios en todo lo que hagamos, ¿no? Un estilo de vida. Wow. Oye, ¿y cómo? Porque si yo conozco a alguien que tiene un fuego para compartir de Jesús, eres tú. Y todos esos lugares a donde tú vas, o sea, vas a los lugares que son increíbles, ¿no? Yo ahí me doy cuenta que a mí no me llamó a ser misionero. y no tengo envidia de no ser misionero. Bueno, pero yo no podría hacer un podcast como este, yo no podría hacer un congreso como este, no podría, o sea, porque a ti te dio la gracia Dios, ¿no? Y como tú dices, pues a mí me la dio para salir a lugares en donde no todos se atreven a ir, ¿no? Y realmente no hago mucho cuando voy. O sea, mi trabajo no es el ir y hacer. Sí. Que no, o sea, sí hago, sí, pero mi trabajo no es ir y hacer, mi trabajo es, o sea, llevar a la gente, o sea, trabajar con los que van para que el fuego sea contagiado a ellos y que ellos lo hagan por su cuenta, ¿no? Creo que esa es la parte más importante porque, por ejemplo, el año pasado llevé a un equipo de 25 hijos de pastores a Polonia a trabajar con los refugiados. Los hijos de pastores. Son muy difíciles cuando permanecen dentro de la iglesia, con los pastores, con sus papás. Sí. Yo he visto adolescentes durante años que he trabajado con la juventud, en donde por primera vez un adolescente de 11 años, 12, levanta las manos y le sale la primera lágrima por tener ese encuentro con Dios, y los papás, mira, y empiezan a tomarle fotos y todo, y entonces el adolescente que está así, ya baja las manos así, y ya no quiere más eso. Se cierra. Entonces se cierra, pero cuando lo sacamos de su ambiente, los llevamos a un lugar completamente diferente, ¿no? Como Ucrania, como Polonia, como Uganda, y trabajan, es increíble. Amigo, he trabajado con adolescentes y es el grupo con el que más fácil se puede trabajar. Wow. Después los jóvenes. Y todo el mundo piensa que no. No, es lo más fácil. Mira, el año pasado con los adolescentes les dije, chicos, nos vemos en el lobby del hostal, porque no es hotel, en el lobby del hostal a las 5 de la mañana porque el tren sale 5:30. Y aquí es puntual. El que no llegó se quedó. Pues a las 4 estaban ahí parados los adolescentes. Pero después tuve otro grupo de 25 jóvenes y entonces uno me habló casi a la hora de la salida y me dijo, miren, si se van, pues yo tomo un Uber y llego. O sea, y empezaban ya con otras ideas y planes y todo, y se convertía un poco más complicado. Pero con los adultos es mucho más complicado, porque ellos te cambian. Oye, pastor, ¿y por qué no vamos mejor primero acá y después vamos allá? Ideas, ¿no? Oye, pastor, ¿y por qué tienes que hacer esto y mejor no acá? Oye, ¿no crees que puede dar mayores resultados esto? Y entonces te cambian todo. Y entonces es muy complicado, ¿no? Pero a un adolescente le dices, a ver,
este equipo evangelizar ahí se levantan y con una adrenalina y cosas así. ¡Wow! No, y te vi en Madrid. Amo eso. Te vi en Madrid. En Madrid, sí. En la plaza principal. Sí. Gritando, Jesús te ama, predicando. En la plaza principal de Madrid tuvimos una oportunidad de poder pararnos y con libertad declarar el nombre de Jesús y predicar su palabra. Teníamos dos opciones. Era nuestro día de descanso. Okay. Teníamos la opción de o nos divertíamos o predicábamos. Y entonces predicamos la palabra. Wow. ¿No? Y te divertiste. Y fue increíble. O sea, en la plaza, en la gran plaza, ahí en Madrid, impresionante. Increíble. Impresionante. Gracias a Dios. Te admiro. Y lo mismo, en la misma sociedad también en Londres, por ejemplo, aprovechando, o en el metro en Europa, ¿no? En donde los chicos, órale, Jaycee, órale. Y entonces sacan la guitarra y sacan los sombreros, charros, y empezamos a cantar la que sea, ¿no? Jesucita en Chihuahua, o Bésame mucho, o La Cucaracha, y todo el mundo todo se une. Se une y todos volteando, y ahí sí, en 2 minutos el mensaje y punto, se acabó. Wow. Entonces esa parte es increíble. Tienes una gracia para eso. Increíble. Oye, y ahorita que hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, ya van años que tú llevas grupos de jóvenes, que trabajas con los jóvenes. Obviamente se ve que tienes un corazón y un llamado a los jóvenes. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la diferencia más grande que tú ves en esta nueva generación a la pasada? Wow. Yo creo que los jóvenes de esta generación han vivido con una sobreprotección de parte de los padres cristianos. Okay. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo me convierto a los 15 años, yo estaba en la preparatoria más grande de la ciudad de Toluca. Era una preparatoria que tenía pues, más de 1,000 alumnos y éramos 3 cristianos. Entonces, cuando pintábamos un pececito en una pared y nos vemos a las 3 en el asta bandera, entonces era un llamado como de los superhéroes para reunirnos a orar y algo así, ¿no? Okay. Y no había otros cristianos. El ser cristiano en esa época era pagar un precio. Era decirle a todos por qué eres cristiano, ¿no? Y te decían que si eras de una secta o qué era eso de ser cristiano. Y entonces, pues la gente nos hacía cosas, ¿me explico? La gente se burlaba o la gente nos rechazaba y cosas por el estilo. Pero era como pagar el precio del haberme convertido y seguir a Cristo. Pero en estas generaciones, amigo, tenemos los primeros hijos de cristianos, hijos de cristianos, que ya nacieron en una iglesia cristiana, que son cristianos por religión, que son cristianos no por convicción, sino porque les tocó nacer en un hogar cristiano e ir a la iglesia, no porque ellos querían ir a la iglesia, sino porque les tocó nacer en un hogar cristiano. Entonces no hubo ningún precio que pagar. Entonces cuando venimos a la iglesia es como que, ay, otra vez la iglesia, y si hoy no vamos, y entonces no hubo primeramente una conversión, no hubo un pagar el precio de seguir a Jesús, y yo creo que eso es lo que le ha hecho falta a esta generación. Ya somos la primer generación en México de religión cristiana. Ya hay muchos cristianos. Ya podemos ir a cualquier prepa y en esas prepas ya no hay solo 3 cristianos en la prepa, sino 3 cristianos por salón mínimo. Sí. Y entonces, pero no tuvieron un encuentro con Dios, no tuvieron que pagar un precio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hubo un momento que ser cristiano se convirtió en una moda. Sí, soy cristiano, o sea, voy a una iglesia cristiana, súper cool, súper cool, y ya le puse mi pececito al carro y todo el rollo, y se convirtió en una moda ser cristiano, ¿no? Y hashtag Jesus is King. Exactamente, pero no hubo voy a morir a mí mismo para lo que la carne me llama y dejarlo por seguir a Cristo, ¿no? Sí. Cometí errores en los viajes misioneros, como por ejemplo yo hacía invitaciones libres al que quisiera acompañarme a predicar a Ucrania o a predicar a, no sé, a Bélgica o a otro lado, y entonces pues muchos jóvenes por la emoción de ir, iban, pero eran chicos que ya estando en el viaje misionero, o sea, cero con Dios, o sea, era un ligue absoluto buscando ucranianas y todo eso, que no me opongo, me opongo a que si alguien va y conoce a una, y wow, perfecto, pero que ese sea el objetivo principal y todo eso, se desvirtuó. Pero ahora procuro llevar a jóvenes que realmente han nacido de nuevo, que tienen un llamado, que tienen una pasión, tal vez no lo sepan hacer, pero allá lo van a aprender,
pero tienen una pasión por Dios y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo puedo ver entre los jóvenes antes y los jóvenes ahora. Los jóvenes de hoy tienen una tecnología impresionante. No sé si te puedo considerar joven todavía, pero por ejemplo, todo esto que vemos aquí no lo tuvimos en mi época. Todo lo que haces, los comerciales que haces, o sea, todo el marketing, todo, o sea, todo ese tipo de cosas es impresionante que lo hubiéramos soñado hace algunos años. Hoy lo tienes. La juventud hoy en día tiene la posibilidad de hacer mucho más cosas creativas que antes. Ahora, si esa persona que hace las cosas creativas está enamorada de Dios y ha decidido pagar un precio y todo eso, ¡wow! O sea, lo que se puede alcanzar, de ahí surgen el concepto, por ejemplo, de las iglesias relevantes, ¿no? Y relevantes tenemos el mal concepto de que es, la que te sirve el café a la entrada, o sea, no. Relevante es que en toda la comunidad se habla de esa iglesia, porque algo está pasando en esa iglesia ahí. Y no es específicamente el que me regalaron un café o que tienen las mejores luces o que tienen el mejor todo, no, sino que algo está pasando adentro que la gente en la comunidad empieza a hablar. Claro. Ese es el verdadero concepto de una iglesia relevante. Es eclesía, lo que significa, exactamente. ¿no? Que es gobierno, la palabra es gobierno, exacto. De que gobierna la ciudad. Sí, no, y mira, muchos líderes de jóvenes, yo he visto el transcurso, bueno, te voy a decir algunas cosas. Cuando yo tenía ya 17, 18 años y ya estaba al frente de grupos de jóvenes y todo eso, pues se me ocurrió meter por primera vez estrobos. Wow. Para hacer obras de teatro. Se me ocurrió meter el humo. No, eras el diablo. No. O sea, fui tachado, fui el anticristo señalado, encarnado. Fui, todo se hablaba de mí, mundano, carnal. Y luego empecé a meter coreografías en México, o sea, coreografías. Cuando nace el rap y el hip hop y todo en esa época de Michael Jackson, en ese entonces, y empezábamos a meter este tipo de cosas en la iglesia para el evangelismo y todo. Fui señalado, imagino, crucificado, fui todo. Y íbamos un paso adelante. De repente, iglesias que tenían un llamado, unción y todo, y que lo empezaron a usar, fue algo sorprendente. Pero de repente muchas iglesias empezaron a tomar el modelo como que creyendo que las luces, el humo y la música eran lo que iban a hacer de ellos una iglesia relevante. Y no. No, porque el día que tú le quites la luz, la música y la coreografía a una reunión de jóvenes, esos jóvenes van a buscar otro lugar en donde haya luces. Y mejores luces. Exactamente, y mejores luces, y mejor humo, música. Y mejor todo. Sí. Pero cuando lo que han encontrado es la presencia de Dios en ese lugar que transformó sus vidas, y aparte hubo luz, humo y música, ¡boom! Wow. Hace sí. O sea, revienta eso, ¿no? Que es lo que queremos hoy en día. Cierto. Entonces, hay que imitar primero la presencia de Dios y después lo que lo cubre, ¿no? El betún del pastel. El betún del pastel, claro. Así es. Pero lo importante es esa presencia. Oye, ahorita que hablabas de este cambio generacional, obviamente toda la tecnología con lo que están creciendo, toda la información, obviamente ahí también vienen movimientos detrás de que están cambiando muchas agendas aún globales, ¿no? Ahorita el concepto de libertad está totalmente distorsionado y está haciendo que los chavos vayan a buscar una libertad que honestamente es destructiva para sus vidas. Y están peleando por eso sin darse cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con los jóvenes en eso? Porque obviamente entendemos, ¿no? La parte de, hey, chicos, cuídense, cuiden su corazón, cuiden aún su santidad, cuídense ustedes, porque tenemos este versículo que a veces creo que se malentiende, ¿no? O sea, todo te es lícito, puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Claro. O sea, vas a tener tus consecuencias. Creo que el problema es de que piensan que las consecuencias se tienen que ver ahorita. Por ejemplo, si toco un tema en específico, JC, el punto de esperarte a tener relaciones hasta el matrimonio. Y voy a abrir un poquito el tema de ahí. Obviamente hay un cambio, todo viene desde el movimiento de los 60s, ¿no? Los hippies. Sí. Es mi cuerpo, mi decisión, y YOLO, vive, haz lo que quieras. Y estaba viendo un estudio, ¿sabes? Que de los 40 a los 50, o sea, en ese tiempo, más o menos el número de divorcios era muy bajo.
era Sí, 1.5 cada 1000 personas. Era muy bajo. Bueno, ahorita después del movimiento de los 60, de los 60 se fue por el 800% para arriba. Wow. Y ahorita Wow. está de locos. Por eso Wow. es pura mamá soltera, con puros hijos, y le está Sí. haciendo un daño a los jóvenes. Y creo que la iglesia a veces no ha entendido a enseñar estas cosas de una manera muy eficaz. No sé tú cómo lo veas, porque creo que lo hacen bajo la religión. Y aquí es donde me quiero meter es, por ejemplo, lo que hablaba de, hey, cuídate aún en el aspecto sexual, ¿no? Porque va a venir unas consecuencias que pensamos que las consecuencias ahorita es, se embaraza o me contagio de Ajá, algo. ajá. Y no se dan cuenta que no, las consecuencias las vas a pagar también cuando te cases. Sí. O sea, viene Claro, algo muy claro, que claro. vas a pagar. Hay un estudio, y aquí te quiero partir para ver tú qué piensas. Hay un estudio que 3 universidades en Estados Unidos checaron y dijeron, ok, ¿cuál es el número de personas con las que se pueden meter sexualmente? Y va a marcar totalmente la diferencia. Entonces hicieron pruebas y el porcentaje, si tú te casas virgen, las dos personas, el hombre y la mujer se casan vírgenes, el porcentaje de éxito para tener un matrimonio feliz es del 87%. Wow. Wow. 87%. No me imagino el otro. Y empezaron a ver, pero a ver, vamos a ver cuánto disminuye. Y quedaron que el número desastroso, más desastroso, es el quinto. Después de la quinta persona, obviamente ya la mujer y el hombre se rompe esa parte de poder crear lazos emocionales y sentimentales fuertes después de la quinta persona. Desde la quinta, tu probabilidad de tener un matrimonio feliz y sano baja al 13%. Wow. 13%. Qué locura. O sea, y el 43% es a partir de la tercera persona. Entonces, muchos pensamos que, o sea, la Biblia nos dice eso, o sea, y no nos imaginamos el contexto que nos está dando. O sea, la Biblia es el libro que literalmente nos está diciendo cómo vive tu vida para que te vaya bien, no porque Dios dice y Dios te va a castigar. O sea, Dios quiere que nos vaya bien. O sea, su corazón para Él es de que tengamos una buena vida. Ujú, ujú. Y ese libro no es nada más para juzgarnos como muchos cristianos creen y la iglesia lo usa, sino es, hey, Dios sabe por qué te está diciendo eso. Ahora, voy a hablar de otro tema todavía más fuerte en el mismo tema. El mismo estudio lo llevaron de, ok, ¿y cómo afecta a las personas? Porque obviamente tú y yo venimos de una semilla, ¿no? Que es un esperma, que es toda esa semilla, solamente una, saliste tú con toda una información genética. Ujú, sí. De muchas generaciones. Yo vengo de lo mismo. Ahora, obviamente cuando las personas se unen, vemos ese versículo en la Biblia que dice que cuando se unen, se hacen unos a la carne, ¿no? Bueno, científicamente también pasa. Entonces, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones y el hombre saca el esperma, pues salen millones, toda esa información genética se queda en el cuerpo, se va al cerebro y cambia el ADN. Y se queda para siempre, para siempre. Entonces encontraron que en personas ya con hijos Wow. encontraron el ADN de los exes. No. Se queda para No, siempre. no. Entonces, y hablamos aún, científicamente ya está comprobado de lo que dice la Biblia, de que te haces una sola carne, sí te haces una sola carne, te quedaste ahí, en esa persona. Entonces, aún vienen esos rollos de que si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, que autoinmune, Que puede X, producir hereditaria, algo genético. hereditaria, hay una mutaciones. posibilidad que tú al guardar ese ADN de la otra persona, la empiezas a vivir tú o tus hijos. Qué loco. Es impresionante eso que me estás diciendo. No lo había escuchado, Está pero increíble. me súper Nos interesa. alerta. Sí. Y bueno, de todo lo que me has dicho, tienes razón. Sí, sí he leído mucho referente a esa época de los baby boomers y después de eso las generaciones X, que fueron casi todos hijos de matrimonios deshechos por Sí. aquella época, ¿no? Primeros grandes cantidades de familias que crecían solamente la mamá con el hijo o con la hija, ¿no? Impresionante. Siempre he creído que un adolescente cuando empieza a crecer empieza a buscar una identidad. Cierto. Está en la época en la que trata de tener una identidad. Y cuando se acerca a un grupo de personas que lo acepta, lo recibe
y su adrenalina explota porque un adolescente quiere buscar todo lo adrenalínico y todo, y lo encuentra en un movimiento LGBT, en un movimiento X o Y, pues se siente aceptado, se siente parte de, y a partir de ese momento empieza a sentirse identificado como tal. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aprender a hacer dos cosas. La primera, y que lo he practicado sobre todo con los adolescentes, es un adolescente quiere ser aceptado y quiere vivir por primera vez todo lo que no ha vivido para sentirse grande. Claro. En el mundo, digo, este adolescente va a tener dos opciones: recibirlas en el mundo o recibirlas por parte de la iglesia. Y si por primera vez se va a aventar en un bungee porque fue en un viaje con su grupo de la escuela, él va a admirar y amar su escuela Sí. y ese tipo de amigos, y a la iglesia la va a menospreciar. Si por primera vez fue un campamento, un adolescente casi no ha ido nunca a un campamento. Cuando va a un campamento y descubre cosas impresionantes y salen de viaje y van por primera vez a la playa con toda su escuela y todo, toda su adrenalina y su identidad misma queda ligada con ellos. Wow. Y cuando llega a la iglesia, les dice: pobres chavos, Sí, sí, no saben. pobres, no saben lo que es la vida. Y ya comparan. Sí. Exactamente, comparan. Y entonces cuando están acá se sienten grandes porque los hicieron sentir grandes. Pero cuando están en la iglesia dicen: esto es lo más aburrido. O sea, si ellos supieran lo que yo viví, incluyendo relaciones sexuales y muchas cosas. Pero si los líderes de jóvenes le otorgan a los adolescentes el vivir todas esas cosas adrenalínicas en donde son aceptados y aparte pueden explotar todo eso, entonces ellos se van a sentir identificados con la iglesia porque lo recibieron primero, antes que en la escuela. Claro. Y entonces se van a sentir grandes cristianos, identificados como parte del cuerpo de Cristo, y cuando lleguen a su escuela van a decir: ay, pobres chavos, estos no saben lo que No es ser saben. cristiano. Ok, eso es una parte, pero eso no garantiza la calidad espiritual del adolescente. Entonces, ya obtuvimos que estuviera, que viniera, que fuera parte, que encontrara sus amigos aquí. Y después de eso nos toca darle la otra parte: el conocimiento de la palabra y la experiencia de tener una relación con Dios. Cierto. Y cuando este chico tiene un verdadero encuentro con Dios genuino, su vida no puede ser igual. Y ya no depende de ti, ni de los líderes de jóvenes, ni de nadie. O sea, fue Dios el que le tocó la vida y fue cambiada por completo. Entonces yo tengo que tener como líder las condiciones adecuadas para que un adolescente pueda tener ese encuentro personal con Dios, que es lo que ustedes están haciendo con Youth Legacy. Darles a los jóvenes la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. Y entonces ellos ya no solamente quedan ligados en cuanto a la adrenalina, sino quedan ligados en el espíritu también, como pertenecientes a una misma familia. Y Cierto. yo no sé los que no conocen aquí la congregación o nunca han venido a Youth Legacy, pero por ejemplo, yo ayer que llegué, antes de que iniciara la reunión, ya había adolescentes, estaban adorando, estaban solos, estaban metidos listos, con Dios, estaban listos para cuando empezara la alabanza y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron esa oportunidad y la aprovecharon, ¿no? Y ahora los tenemos aquí. Para que ellos se vayan cuando crezcan, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que brindarles eso nuevo, adrenalínico a los adolescentes, pero también la presencia de Dios y la palabra. Y para que no sean confundidos por todas esas doctrinas de la agenda global y todo ese tipo de cosas, solamente hay una cosa: los adolescentes buscan una verdad en su vida. Y la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué verdad tenemos que enseñarles? La verdad de la palabra, en donde si ellos la conocen desde el principio, saben que Dios creó al hombre y a la mujer. Claro. Y como lo mencionaste, se unirán ellos y serán una sola carne. Está escrito, va a pasar hombre y mujer. Entonces, toda la verdad de la palabra empieza así como ese esperma del que hablaste en cuanto a lo físico. También en lo espiritual, el Espíritu Santo viene y deja de su genética en nosotros para que creamos, dependamos y vivamos por Él y para Él, ¿no? Claro. Y cierto, y creo que lo que te estaba compartiendo, aunque son números fuertes y crudos, a mí me sorprende que la ciencia, o sea, ya el mismo mundo lo está hablando, ¿no? Y creo que una parte muy importante es: Jesús lo hace nuevo todo.
O sea, que no importa del pasado que vengas, aunque la ciencia diga esto, Jesús puede hacer que, si dicen que tienes 13% de probabilidad de que tengas un matrimonio feliz, Sí, sí, Dios, sí. con Dios puede Claro, subir, claro. Dios cambia todas las probabilidades, ¿no? Obviamente siempre creo que hay algo muy importante que estas generaciones tienen que aprender y es ser responsables. Creo que el victicismo que se está agarrando y poniendo de moda de que no me critiques porque pobrecito, y no tomar esas responsabilidades creo que son muy peligrosas, pero creo que los jóvenes aprendiendo a ser responsables, tomar su responsabilidad, ahí es donde yo creo que Dios puede hacer y Jesús puede hacer totalmente Claro. toda la diferencia. Claro, es la ventaja que tenemos, que Él hace nuevas todas las cosas. Todas. Él nos renueva nuestro entendimiento y todas las cosas son completamente diferentes, ¿no? Y las estadísticas ya no tienen sentido ahí, Tienen sentido. ya no funcionan, ¿no? Y vemos con el caso de tu papá que venía platicando, o sea, ¿qué posibilidades hay en el mundo de que una persona que vivió todo lo que tu papá vivió, tenga una vida como la que... Y una familia. Y una todo. familia, o sea, wow. Sí, sí, sí. O sea, no existen posibilidades No allá hay, afuera. no hay. Tiene que venir algo del cielo que cambie, que transforme todo. Y fue lo que sucedió, ¿no? Con ustedes, con tu familia y con todos, con la mía. Y pues bueno, ¿qué más quisiéramos que todos los que estuvieran viendo este podcast tengan esa misma experiencia en Dios, ¿no? De ser transformados por completo y que nuestra visión de la vida cambie, nuestras metas cambien, nuestros propósitos cambien, siempre para mejor. Dios siempre tiene algo mejor que el mundo. Siempre. O sea, Dios siempre nos va a entregar algo mucho mejor. Sabes que yo tengo un grupo de todos mis compañeros de la secundaria. Wow. De la secundaria. Cuando nos reunimos después de 30 años, todavía no nos recordamos bien quiénes éramos y teníamos que recordar muchas cosas porque habían pasado muchos años. Pero cuando ya pasó el tiempo y platicábamos, nos dábamos cuenta que la mayoría eran divorciados, lo habían perdido todo, eran alcohólicos, estaban enfermos y cosas por el estilo. Y dices, wow, el haber entregado mi vida a Cristo ha valido la pena. El Señor me entregó una nueva oportunidad, tuvo misericordia de mí, aproveché esa misericordia y ahora vivo de una manera mucho mejor que la que están viviendo ellos, ¿no? Y ahora pues tratar de volverlos a traer a ellos a Cristo, ¿no? He tenido un poco de oportunidad de poder platicar con ellos para acercarlos al Señor, pero no cabe duda que el haber seguido al Señor es lo más importante que nos ha pasado en la vida. Increíble. Amén. Y JC, para acabar, directamente a los jóvenes y a la cámara, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a esta generación? No solamente como pastor, sino como un padre, como un hijo, como un amigo y como alguien que sigue a Jesús y ama a Dios. ¡Wow! Está muy complicado porque se dan muchas cosas, pero yo creo que yo podría dar 2 consejos. La primera, una vez que conoces a Jesús y que le amas y que le sigues, vive de la manera más apasionada que puedas. Algo que explote dentro de tu ser, algo que te impulse, que te motive, que te llene. Vive tu vida con pasión para Dios. Que tu despertarse a Él, que al momento de despertarte solamente estés pensando en las cosas de Dios, que a la hora de dormirte tu pensamiento sea Dios, sabes, una persona que tiene a Dios y está apasionado por Él, puede invertir todo su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Entonces, yo te aconsejo que vivas apasionadamente por Dios, que te atrevas a creerle, a dar pasos desafiantes a lo desconocido para que puedas vivir cosas que nadie antes ha vivido. Esa es tu oportunidad y tu tiempo. Y la número 2, un versículo que ha sido rema para mi vida, que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 9, 10, 11, sobre todo el 11, ¿no? Que dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos un tiempo y una oportunidad de parte de Dios. Y cuando esa oportunidad llega a tu vida, tienes que estar preparado para ella, porque no sabemos si puede existir otra oportunidad, pero cuando llegue, la tomas. Y entonces vas a vivir las cosas más increíbles. Cuando yo conocí de Dios, yo recibí una palabra profética que era: yo te voy a llevar a las naciones y las naciones están esperando por ti y las naciones llevan tu nombre, tu nombre está escrito en esas naciones desde el día de tu nacimiento. Se puede escuchar muy sorprendente, pero ese día decidí creerle a Dios, pararme sobre esa palabra y vivir en esa palabra.
Lo demás le correspondía a Dios. Lo mío era creerle y dar el paso. Prepárate, paga el precio de parte de Dios para poder vivir para Él. Entonces, en tu tiempo y oportunidad, aprovéchalas para Dios y te vas a llevar las sorpresas más sorprendentes para toda tu vida. Y gracias por podernos escuchar. Increíble. JC, gracias. Gracias, amigo. Siempre un gusto escucharte, platicar contigo. Gracias. Y pues aquí estamos Aquí estamos. para servir. Dios te bendiga, amigo. Nos vemos.